Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde los sueños se hacen serie y el amor encuentra su final feliz. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y pasión que tengo yo por el tema que les traigo hoy. Preparen sus pañuelos, alisten sus corazones, porque hoy vamos a viajar juntos a Turquía, la tierra de paisajes de ensueño, intrigas palaciegas, y por supuesto, las series románticas que nos roban el aliento. Así es, queridísimos seriefilos, hoy vamos a hablar de las series turcas románticas que prometen enamorarnos en 2025. Prepárense para suspirar. Porque les tengo una selección de joyitas que, si la tendencia continúa, nos tendrán pegados a la pantalla, sufriendo y amando a partes iguales. Vamos a analizar qué podemos esperar, qué actores y actrices están en el radar, y qué tramas podrían conquistarnos el próximo año. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, si son nuevos por aquí, los invito a unirse a esta comunidad de adictos al romance. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un comentario contándome qué series turcas los han marcado y cuáles son sus expectativas para el 2025. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora sí, vamos al grano. El mundo de las series turcas está en constante evolución, y cada año nos sorprenden con nuevas historias, nuevos rostros y nuevas formas de contar el amor. Si bien es imposible predecir con exactitud qué series reinarán en 2025, podemos basarnos en las tendencias actuales, los rumores de la industria, y las producciones que ya se están cocinando a fuego lento para darnos una idea de lo que nos espera. Una de las cosas que más me emociona es la apuesta por nuevos talentos. Si bien ya conocemos y amamos a nombres como Kerem Bürsin, Hande Erçel, Demet Özdemir y Can Yaman, el 2025 promete traer una nueva generación de actores y actrices dispuestos a conquistarnos con su carisma y su talento. Hay rumores de que varias productoras están buscando caras frescas y originales para protagonizar sus próximas series, lo que significa que podríamos estar ante el nacimiento de nuevas estrellas. Piénsenlo, ¿quién será la próxima Hande Erçel? ¿Quién el nuevo Kerem Bürsin que nos hará suspirar? Las agencias de casting están trabajando a toda máquina, realizando audiciones por todo el país en busca de esa chispa especial, esa conexión mágica que hará que un actor o actriz se convierta en un fenómeno mundial. Se dice que están buscando no solo belleza física, sino también una gran capacidad de interpretación y una personalidad arrolladora. Así que atentos, jóvenes talentos turcos, porque esta podría ser su gran oportunidad. En cuanto a las tramas, la tendencia sigue siendo la mezcla de romance, drama y comedia, pero con un toque de originalidad. Atrás quedaron las historias predecibles y los clichés repetitivos. Las series turcas están apostando por guiones más complejos, personajes más profundos y situaciones más realistas. Esperamos ver historias que aborden temas como la igualdad de género, la salud mental, la lucha contra la injusticia social y la importancia de la familia y la amistad. Se rumora que varias productoras están trabajando en series que exploran temas como el acoso laboral, la violencia doméstica y la discriminación racial, pero siempre desde una perspectiva romántica y esperanzadora. Quieren mostrar historias que inspiren al público, que les hagan reflexionar y que les den fuerzas para luchar por un mundo mejor. Y a mí me encanta esa idea. Porque las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan y nos hacen crecer como personas. Además, la ambientación juega un papel fundamental. Turquía es un país con una riqueza cultural e histórica inigualable, y las series turcas saben aprovechar al máximo este potencial. Ya sea en las bulliciosas calles de Estambul, en los paisajes impresionantes de Capadocia o en las playas paradisíacas del Mediterráneo, las locaciones se convierten en un personaje más de la historia. Y hablando de locaciones, estoy particularmente emocionada por ver si alguna serie se aventura a explorar regiones menos conocidas de Turquía, mostrándonos nuevos paisajes y culturas. Imagínense una serie ambientada en la costa del Mar Negro con sus pueblos pesqueros, sus montañas verdes y su gente amable. O una serie ambientada en el este de Turquía, con sus ciudades milenarias, sus ruinas antiguas y su rica tradición cultural. Sería una maravilla. Las posibilidades son infinitas, y estoy segura de que las productoras turcas nos sorprenderán con locaciones espectaculares que nos dejarán sin aliento. Ahora vamos a hablar de algunos posibles escenarios que podríamos ver en las series románticas de 2025. Una de las tendencias que parece que va a continuar es la de las comedias románticas ligeras y divertidas, perfectas para desconectar y pasar un buen rato.
Estas series suelen estar protagonizadas por personajes jóvenes y carismáticos, con situaciones cómicas y enredos amorosos que nos hacen reír a carcajadas. Si eres de los que disfrutan de un romance sin complicaciones y con mucho humor, estás de suerte. Se habla de una serie que trata sobre dos jóvenes que se conocen en un campamento de verano y que se enamoran a pesar de sus diferencias. Otra serie podría ser sobre una chica que trabaja como guía turística en Estambul y que se enamora de un turista extranjero. Las ideas son muy originales y prometen hacernos pasar momentos inolvidables. Pero no todo es risa y diversión. También podemos esperar dramas románticos intensos y conmovedores, que nos hagan llorar a mares y reflexionar sobre el amor, la pérdida y la superación. Estas series suelen abordar temas más profundos y complejos, con personajes que luchan contra sus propios demonios y que encuentran en el amor la fuerza para seguir adelante. Si eres de los que disfrutan de las emociones fuertes y de las historias que te tocan el corazón, prepárate para sufrir. Hay rumores de una serie que cuenta la historia de una mujer que pierde a su marido en un accidente y que encuentra consuelo en los brazos de su mejor amigo. Otra serie podría ser sobre un hombre que lucha contra una enfermedad terminal y que decide vivir al máximo sus últimos días junto a la persona que ama. Prepárense los pañuelos, porque estas series prometen ser muy emotivas. Otra tendencia que está ganando terreno es la de las series históricas con un toque romántico. Estas series nos transportan a épocas pasadas, donde el amor se vivía de manera diferente, con costumbres y tradiciones que nos resultan fascinantes. Si eres un amante de la historia y del romance, esta es tu oportunidad de viajar en el tiempo y vivir una historia de amor épica. Imaginen series ambientadas en la época otomana, con intrigas palaciegas, romances prohibidos y personajes históricos que cobran vida en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Se rumora que varias productoras están trabajando en series que exploran la vida de personajes históricos como Hurrem Sultán, Qasem Sultán o incluso el mismísimo Sultán Suleimán el Magnífico. Imagínense los vestidos, las joyas, los palacios, sería un espectáculo visual impresionante. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las adaptaciones literarias. Muchas series turcas están basadas en novelas y cuentos populares, lo que les da una base sólida y una garantía de calidad. Si eres un ávido lector, te recomiendo que estés atento a las novedades literarias turcas, porque es muy probable que alguna de ellas termine convirtiéndose en una serie de éxito. Hay varias novelas turcas que están causando sensación en el mundo literario y que tienen todos los ingredientes para convertirse en series de éxito: romances apasionados, intrigas familiares, secretos oscuros. La lista es interminable. Así que, ya saben, a leer se ha dicho. Y hablando de éxito, una de las claves del éxito de las series turcas es su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Las series turcas nos hablan del amor, la familia, la amistad, la lealtad, la traición, la venganza, temas universales que todos podemos entender y con los que podemos identificarnos. Además, las series turcas suelen estar muy bien producidas, con una fotografía cuidada, una banda sonora envolvente y unos actores y actrices que dan lo mejor de sí mismos. La música, en particular, juega un papel crucial. Las melodías turcas, con sus toques melancólicos y apasionados, nos transportan a un mundo de emociones intensas y nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo la historia en carne propia. Pero, ¿qué podemos esperar en cuanto a los actores y actrices? Como ya mencioné, es probable que veamos caras nuevas, pero también es seguro que algunos de nuestros actores y actrices favoritos regresarán con nuevos proyectos. Rumores apuntan a que Kerem Bürsin podría estar trabajando en una nueva serie de época, interpretando a un valiente guerrero otomano. Demet Özdemir estaría protagonizando una comedia romántica ambientada en el mundo de la moda, interpretando a una diseñadora de modas con mucho talento y poco sentido común. Hande Erçel, por su parte, podría sorprender con un papel dramático en una serie que aborda temas sociales importantes, interpretando a una abogada que lucha por los derechos de las mujeres. Y Can Yaman, después de su éxito en Italia, podría regresar a Turquía para protagonizar una serie que combine acción y romance, interpretando a un agente secreto que se enamora de una misteriosa mujer. Pero como digo, son solo rumores, tendremos que esperar para ver qué sucede. Los fans ya están haciendo sus apuestas y creando fanarts de sus parejas favoritas. La expectación es máxima. Algo que me parece muy interesante es cómo las series turcas están incorporando cada vez más elementos de otras culturas. Ya no es raro ver personajes que hablan otros idiomas, que viajan a otros países o que tienen relaciones con personas de otras nacionalidades.
Esto le da a las series un toque más cosmopolita y las hace más atractivas para el público internacional. Incluso podríamos ver series turcas ambientadas en otros países. Imagínense una serie turca ambientada en España, con personajes turcos y españoles que se enamoran en medio de un ambiente flamenco y toros. Sería una combinación explosiva. En definitiva, el 2025 se presenta como un año prometedor para las series turcas románticas. Podemos esperar nuevas historias, nuevos rostros, nuevas emociones y nuevas formas de contar el amor. Si eres un fanático de las series turcas, prepárate para disfrutar. Y si aún no te has adentrado en este mundo, te invito a que le des una oportunidad. Estoy segura de que encontrarás una serie que te enamore. No se arrepentirán, se los aseguro. Una vez que empiecen a ver series turcas, no podrán parar. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por el universo de las series turcas románticas que nos esperan en 2025. Espero que les haya gustado este adelanto y que estén tan emocionados como yo por lo que está por venir. Recuerden que esto es solo una predicción, y que la realidad podría sorprendernos aún más. El mundo de las series turcas es impredecible y está en constante cambio, así que todo puede pasar. En resumen, hemos hablado de la tendencia de las series turcas a innovar en sus tramas, la incorporación de nuevos talentos, la importancia de las locaciones y la ambientación, la variedad de géneros, las adaptaciones literarias y el papel fundamental de los actores y actrices. También hemos hablado de la influencia de otras culturas y de la importancia de la música en las series turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Me encanta saber qué piensan, qué les gusta y qué les gustaría ver en mis próximos vídeos. Así que no duden en dejarme sus comentarios. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios, qué series turcas están esperando con más ansias. ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando nuevas historias de amor? ¿Qué temas les gustaría que se abordaran en las series turcas? Los leo a todos. Y no se olviden de recomendarme series turcas que les hayan gustado mucho para que las vea y las comente en mis próximos vídeos. Me encanta descubrir nuevas series. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y divertido sobre el mundo de las series turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad de corazones enamorados. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.